con cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? Hoy vamos a hablar del Dios de pactos, porque algo que Dios hace, y en particular en el monte Sinaí, es celebrar un pacto. Así que yo quiero preguntarte si tú sabías que nuestro Señor y Dios vino a hacer un pacto contigo. ¿Cuántos sabían que Dios vino a hacer un pacto contigo? Dios vino a hacer un pacto con cada uno de nosotros. Y eso es justamente lo que vamos a revisar en esta hora. En Éxodo capítulo 19, si tú me acompañas en tu Biblia, Éxodo 19, y si no, pon atención a lo que dice la Escritura, dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y ahí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y ¿cumplen qué cosa? Mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Padre, yo ruego que en esta hora tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y nos permitas entender la importancia de este pacto y el pacto que tú vienes a hacer con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque en ti podemos ser bendecidos y queremos participar a tu lado. Te bendecimos, Señor, y háblanos por medio de tu Espíritu Santo, que nos permita entender la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este pacto lo hizo Dios en el monte Sinaí. ¿En qué monte lo hizo? En el monte Sinaí. Es el lugar en donde Dios decidió encontrarse con Moisés. Y ahí le entregó los 10 mandamientos y el resto de la ley. Todos conocimos o crecimos conociéndonos de memoria los 10 mandamientos. Y los israelitas llegaron, como ya lo leímos, a este lugar el 3er mes después de haber salido de Egipto. Esta montaña alcanza los 2,314 metros de altura y es muy interesante poderla recorrer. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha recorrido el monte Sinaí? ¿Ha subido al monte Sinaí? ¿Cuántos han subido al monte Sinaí? Hay gente que se ha ido en diferentes ocasiones. En los viajes que vamos a Israel hemos tocado el monte Sinaí, nos ha tocado la experiencia de subirla. Bueno, esta ley, esta montaña cobra especial importancia porque es el lugar en donde Dios celebra el pacto. Y es el lugar en el cual Dios le da todo un sistema jurídico al pueblo de Israel. Y de ahí, de estos mandamientos, prácticamente se basan el resto de las constituciones y leyes a lo largo de todo el mundo. Así que, ¿por qué una nación determina determinadas cosas? Es curioso entender, pero todo nace justamente en el pueblo de Israel, en el pacto que Dios le da a través del monte Sinaí. En Éxodo capítulo 24, versículo 1 al 8, fíjense bien lo que dice, cómo Dios ratifica este pacto. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó
un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre le echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro, ¿cuál libro? Del pacto, y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. A ver, repitamos todos esta frase: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Cuántos tienen la convicción de lo que dice aquí? Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Eso es ratificar el pacto por parte del pueblo. Y el versículo 8 dice: Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y con ella dijo: esta es la sangre, ¿cuál sangre? Del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. ¿Dónde más hemos leído o escuchado estas palabras? Esta es la sangre del pacto. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Cuando el Señor viene a ratificar el pacto o a hacer un nuevo pacto que nos involucra a ti y a mí. Entonces ya no solamente es el pueblo de Israel, sino es ahora todo creyente en Cristo Jesús, todo aquel que puede recibir de Él la salvación en su nombre precioso. Ahora, la palabra pacto proviene de una palabra hebrea que es berit, que tiene que ver con un acuerdo, una alianza, un trato, un compromiso. Si se dan cuenta, Dios hace un compromiso: ustedes van a ser mi pueblo especial, van a ser un reino de sacerdotes para mí. Pero ¿cuál fue el compromiso del pueblo? Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Es decir, yo quiero que notes que hay un compromiso mutuo. Dios se está comprometiendo a bendecir a su pueblo, a tenerlo como un pueblo especial, a tenerlo como un pueblo privilegiado, a tenerlo como un pueblo único, a darle una bendición absoluta. Y además dice: y tú vas a ser un pueblo de sacerdotes y de reyes para mí. No cualquier pueblo, un pueblo especial. Lo interesante es que ahora Jesús nos abre la posibilidad a todos nosotros, pero a veces solamente vemos la parte bonita, ¿verdad? ¿A qué se compromete Dios conmigo? Pero a veces no consideramos: ¿y a qué me comprometo yo con Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Así que tenemos que recordar que el pacto establece un compromiso en el que cada uno de nosotros fijamos una posición de fidelidad. Ahora, obviamente ahorita no me da tiempo, pero si hemos leído toda la escritura nos damos cuenta que en ese compromiso hay acuerdos de bendición y de maldición. ¿Qué pasa si uno rompe el pacto? ¿Qué pasa si uno deja de cumplir con su parte de fidelidad? ¿Qué pasa si no hacemos lo que nos hemos comprometido a hacer? Evidentemente que hay consecuencias, y consecuencias muy graves. Y lo interesante de la Biblia es que nos deja ver cómo el pueblo de Israel fue pagando esas consecuencias en la medida que se alejaba del pacto. A veces la gente común piensa: bueno, es que los judíos les ha ido mal porque se han creído el pueblo elegido. No, no se han creído el pueblo elegido. Son el pueblo elegido. No es que ellos se crean mejores que los demás, es que Dios así lo dijo. Son un reino de sacerdotes, un pueblo especial, un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios. Y Dios dijo: no es que sean más que los demás, pero yo los elegí e hice un pacto. Y ese pacto indica que las partes involucradas
Están acordando respetar aquello que se estipuló. Es cierto, Dios en su fidelidad dijo, y si tú te pierdes, si te extravías, si te alejas de mí y te olvidas de mí, pagarás las consecuencias. Y enumera muchas cosas. Pero si te arrepientes, entonces yo te volveré y te restauraré. Y vuelve a decir toda la lista de bendiciones que tiene para ellos. Basta analizar la historia. Quizás es uno de los pueblos más antiguos del mundo entero, en donde podemos revisar sus subidas y sus caídas, los momentos de gloria y los momentos de terror que han vivido. Y podemos darnos cuenta que todo lo que está escrito se ha cumplido, en lo bueno y en lo malo, en lo positivo y en lo negativo, en las bendiciones y en las maldiciones. La historia lo refleja. Y hace menos de 100 años estábamos siendo testigos de esas consecuencias en el propio pueblo. Es decir, el pacto de Dios sigue vigente. Y ese pacto es muy interesante porque no solamente es como un acuerdo comercial en donde firmamos un contrato, ¿a qué me comprometo yo? ¿A qué te comprometes tú? Sino que este pacto también fija un vínculo de parentesco entre dos partes, ratificado por la promesa del juramento. Así que Dios quiere hacer con nosotros ese pacto, pero no es un pacto en donde, o un acuerdo, o una alianza, o un tratado simplemente comercial. Hoy podemos escuchar acerca del tratado de México con Estados Unidos y Canadá para llegar a buenos acuerdos comerciales que convengan a las tres naciones. Pero aunque es un acuerdo, al final los canadienses siguen siendo canadienses, los estadounidenses estadounidenses y los mexicanos mexicanos, y nada nos une con ellos en una línea de parentesco, es simplemente un acuerdo. El pacto es más que eso. El pacto es fijar un parentesco. Y Dios hace un pacto en donde tú te conviertes en su hijo y Él se convierte en tu padre. Eso es fuera de serie. Porque ahora Dios no nos ve, no hizo un pacto en donde nosotros nos convertimos en sus empleados. ¿Nos convertimos en qué? ¿En qué nos convertimos? En sus hijos. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. 6, 18. Y seré, ¿qué cosa Dios será para nosotros? Un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Así que le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, dependiendo si es varón o mujer, eres un hijo o eres una hija de Dios. ¿En qué momento nos convertimos en hijos o hijas de Dios? En el momento en que nosotros aceptamos el pacto. Así que si no has hecho el pacto con Dios, te conviene hacerlo, porque entonces te conviertes en su hijo. Los pactos divinos revelan el plan de Dios para rescatar a su pueblo. Primeramente al pueblo de Israel, porque se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de Egipto. Realmente, aunque eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, imagínate en Egipto, pues ellos clamaban a un Dios que no conocían y gemían por su esclavitud, pero en realidad no tenían un vínculo, una relación personal. Ellos no sabían nada de nada con Dios. Por eso que cuando Dios le dijo a Moisés, ve y preséntate ante mi pueblo, Moisés le dice, y me van a preguntar que quién me envió, yo qué les digo. Yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes, le respondió el Señor. Bueno, inmediatamente Dios hizo ese pacto para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero pensándolo bien, ¿de qué nos vino a rescatar el Señor a ti y a mí? ¿De qué estábamos esclavos? Del pecado. El pecado. Así es que el Señor vino a rescatarnos a la humanidad en lo general de la muerte,
y vino a rescatarnos del pecado, vino a rescatarnos de nosotros mismos por la obra de Cristo Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección. Así que el Señor nos ama tanto que Él vino a derramar su sangre preciosa para hacer ese pacto. El problema es que no todos los seres humanos están dispuestos a firmar ese pacto. No todos los seres humanos están dispuestos a aceptarlo. Hay gente que dice, bueno, déjame pensarlo, lo voy a analizar, voy a ver qué otras opciones tengo, a ver qué otra cosa puedo pensar, en qué otra cosa puedo creer, a ver en qué otra cosa puedo dedicar mi vida. Está bien, no es una obligación, pero si tú quieres alcanzar la vida eterna y no te quieres perder en el infierno, pues yo te recomiendo que abraces el pacto y que le digas, sí, Señor, acepto ser tu hijo, acepto ser tu hija. Y si bien los pactos contienen leyes, hay que entender, hay que recordar que el pacto que Dios viene a hacer con nosotros le da una prioridad a la relación antes que la obligación. Porque Dios primeramente quiere establecer una relación contigo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere tener una relación contigo, una relación personal, una relación por encima de las obligaciones. Ahora, los pactos se sellan prestando juramento. Y por eso es que surgen esos lazos familiares estableciéndose condiciones de derechos y obligaciones resultantes. Por ejemplo, vamos a ver el propósito que tiene el pacto que Dios hizo con el pueblo en el Sinaí. En Éxodo 24:12, Éxodo 24 dice, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito. Fíjate lo que dice Dios aquí. Lo he escrito ¿para qué? ¿Para qué? Para guiarlos en la vida. Qué fácil es para nosotros seres humanos perdernos en la vida, tomar malas decisiones, echar a perder nuestra vida, arruinarla, hacer las cosas mal. Pero Dios dice, estos mandamientos que yo escribí tienen un propósito, guiarte en tu vida. Ahora, ¿para qué nos quiere guiar Dios en la vida? ¿Para que nos vaya mal o para que nos vaya bien? Pues evidentemente que Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en plenitud. Por eso Jesús dijo, he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Pero, ¿cómo vamos a obtener esa vida en abundancia? Siguiendo las indicaciones que Dios nos da. Un pacto que fue escrito directamente por Dios. Dice Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Dice, en la montaña del Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debió obedecer. Y mira lo que dice después. Dios mismo escribió esas leyes en 2 tablas de piedra. Así que ni siquiera se fió Dios de que Él dictara y alguien más escribiera. Ni siquiera se fió Dios de qué tal si al tartamudo le salen malas cosas o qué tal si además de tartamudo está sordo y echa a perder algo. Entonces, Dios mismo lo escribió. Y en el monte Sinaí no solamente se llevó a cabo el pacto de Dios con su pueblo, sino que además establecieron las condiciones de los pactos que se llevarían de ahí en adelante. Porque a lo largo de la historia vemos que Dios hizo diferentes pactos. Claro, los pactos no empezaron en Sinaí. Quizás ahí surge el más relevante o el más importante para el pueblo mismo, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, para todos. Pero Dios ya había hecho diferentes pactos desde el libro de Génesis. Por ejemplo, y nos enseña que Él siempre se obliga a sí mismo a cumplir con el pacto. En Génesis 22, versículo 16, quiero que veas esto.
como has hecho esto, este es un pacto que hace Dios con Abraham, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¡Qué pacto tan extraordinario! ¿Cuál fue el mérito de Abraham? No negarle a Dios nada, ni siquiera la vida de su hijo. Señor, me pides la vida de mi hijo, la vida de mi hijo te entrego. Al final vemos y conocemos por la historia que Dios le dijo, no, no lo hagas. Lo único que quería era conocer tu corazón. Pero es interesante, por cuanto me has obedecido. Y entonces Dios asume una posición, ahora yo me comprometo y yo te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Y ahí salimos ganando todos, porque dice Dios, y por medio de tu descendencia serán bendecidas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Qué interesante, ¿no? Que cuando vemos la descendencia de Abraham, entendemos de qué manera Dios nos bendice a todos, absolutamente a todos. Primeramente, la más importante de todos, por medio de Jesús, descendiente de Abraham, y a través de Jesús alcanzamos la salvación, a través de Jesús se hace ese pacto absolutamente para toda la humanidad, a través de Jesús alcanzamos ese pacto para vida eterna y perdón de nuestros pecados, a través de Jesús alcanzamos el pacto para resurrección al final de los tiempos, y a través del pueblo de Israel, todos los días siguen apareciendo hoy avances de todo tipo, en todos los ámbitos del saber humano, que gracias a los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, los seres humanos, no importa a qué nos dediquemos, no importa qué edad tengamos, todos somos bendecidos. Si el pueblo de Israel hubiera desaparecido, el mundo no sería como lo conocemos. Hoy decimos, ay, qué padre vivir en una época de tanta tecnología y comunicaciones. Bueno, todo, absolutamente todo lo que conocemos, en su gran mayoría, ha sido una aportación del pueblo judío a la humanidad. Y eso nos habla, aún la gente que odia al pueblo judío, que los rechaza, que dicen me caen gordos, aún ellos usan algo o han sido bendecidos de una u otra manera por el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Y el pacto se sigue cumpliendo. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 19, nos recuerda lo siguiente. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Ahora, es importante también la posición que nosotros tomamos al responder a ese pacto. Y vamos a ver cómo lo hizo el pueblo de Israel en su momento. Y eso obviamente hace que entendamos la vida cristiana también con otra perspectiva. A veces los cristianos también nos volvemos un poco mañosos porque no leemos las cláusulas del contrato, no leemos las cláusulas del pacto. Y a veces decimos, pues qué padre que Dios me quiera bendecir. Pero no nos damos cuenta de todo lo que nosotros también nos tenemos que comprometer. Por eso es importante entender, el pacto obliga a Dios, sí. Y dice, como no hay nadie más grande por quien jurar, Dios jura por sí mismo. Pero entonces eso también nos obliga a nosotros. Desde luego que sí. No podemos decir, bueno, yo ya acepté a Jesús en mi corazón y no importa cómo viva, no importa lo que yo haga, de todos modos se van a cumplir las bendiciones en mi vida. No, tenemos que obedecer lo que Dios dijo y tenemos que estar dispuestos a aceptar las condiciones.
Regresemos al momento del Sinaí. Éxodo 24, versículo 4, dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre le echó Moisés en unos tazones y la otra la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, y con ella dijo: esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Ahora, también hay que ver que en diferentes momentos el pueblo de Israel desafió a Dios y violó el pacto. ¿Recuerdan, por ejemplo, que mientras el propio Moisés estaba en el monte Sinaí, los israelitas bajo el liderazgo de Aarón se fabricaron, ¿qué cosa? Un becerro de oro, exactamente. Aún en ello vemos la misericordia de Dios, porque ciertamente el pueblo había roto el pacto. Y fíjense lo que pasó en Éxodo 32, versículo 13 y 14. Cuando está ejecutando el juicio, viene la intercesión de Moisés y dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo. Ahora, Moisés es muy inteligente y él invoca el pacto primero que había hecho con Abraham. Él le dice: a quienes le juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Así que eso nos da una pista también cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo oramos, podemos invocar el pacto. Señor, recuerda el pacto que tú hiciste con nosotros. Y Dios es fiel a su pacto. Y el pacto del pueblo de Israel se fue renovando conforme la gracia y la misericordia de Dios. En Éxodo 33, 19, fíjate lo que dice: y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy, ¿cómo es Dios? Misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. ¿Cuántos aquí quieren disfrutar la misericordia de Dios? ¿Y cuántos ya la han disfrutado? Entonces, quiero que entendamos cómo ese pacto sigue vigente y nos bendice a todos nosotros. Ahora, el patrón de los pactos de Dios alcanza toda la historia de la salvación, empezando desde la creación, porque Dios desde un principio consideró de qué manera nos iba a bendecir a todos los seres humanos. Hace rato les decía que de los 10 mandamientos y el pacto que Dios celebra con Israel, se derivan prácticamente prestaciones o leyes de todas las constituciones de todos los países del mundo, aun los que dicen que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, el Shabbat, el día de descanso. Un regalo que Dios le dio a su pueblo como un pacto, y que a partir de ahí prácticamente en todos los países, o la mayoría, señalan que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso. Algunos más revolucionados dicen: bueno, pues aquí van a tener derecho a días de descanso. Pero bueno, Éxodo 31, 16 y 17. Fíjate lo que dice aquí. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo
y lo celebrarán por todas las generaciones como ¿un pacto qué? Perpetuo. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Dios está diciendo, ¿por qué te regalo este día? En memoria de la creación. En memoria de la creación yo hice todo en 6 días, el séptimo día descansé, y mi pacto es para que tú seas bendecido con un día de descanso semanal hasta que el mundo se termine. Bueno, muchas naciones no saben por qué, pero todas las naciones de la tierra le dan a sus trabajadores un día de descanso. Y ahí vemos de dónde surge. Y eso es otra forma a través de la cual somos bendecidos, aún los no creyentes, gracias a ese pacto. Ahora, en el monte Sinaí, cuando el Señor libera a Israel de la esclavitud egipcia, renueva su pacto con Moisés, lo que reorganiza a las 12 tribus en un reino de sacerdotes y una familia para Dios, y en ese pacto el Señor le da instrucciones bajo las cuales se van a garantizar que los israelitas fueran bendecidos, tuvieran paz y tuvieran prosperidad. Ahora, quiero decirte algo, ese pacto no se limita a los israelitas, ese pacto es para ti y para mí cuando celebramos ese pacto con Jesús. En la última cena, Jesús también identificó justamente su cuerpo y su sangre como el nuevo pacto que estaba comprometiéndose para que tú y yo fuéramos bendecidos. Antes de ver lo que pasó en esa última cena, quiero que veas conmigo Jeremías 31:31. Fíjate aquí lo que anuncia el Señor a través del profeta. Vienen días, afirma el Señor, en que haré, ¿qué cosa haré? Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Qué anunció Dios que vendría? Un nuevo pacto. Ahora sí, vamos a Lucas 22:20 y veamos qué dijo Jesús. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa, ¿qué cosa es? El nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que Jesús viene a redondear el pacto. Porque a lo mejor tú y yo decimos, oye, pero yo no soy israelita. Yo no tengo la bendición de haber nacido de sangre judía o de haber nacido dentro del pueblo de Israel. No importa, porque ahora Jesús viene no por una nación en particular, viene por toda criatura, todo aquel que crea en Él y le reconozca como su Señor y su Salvador. Así que cumple también la profecía que el Señor había dado a través del profeta Isaías de que sobre su siervo se haría ese pacto. En Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, fíjate lo que dice ahí. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Y más adelante, ahí mismo en Isaías capítulo 49, versículo 8 y 9, así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de la salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, entren en libertad. ¿Cuántos estábamos en tinieblas y Dios nos llamó a libertad? ¿Cuántos estábamos esclavizados y Dios nos mandó a libertad? Gracias al pacto que Jesús hizo por nosotros. Y aunque el nuevo pacto supera todos los pactos anteriores, lo hace restaurando y lo hace transformando los pactos que se habían hecho en el pasado. Porque además, Jesús no solamente es el Hijo de David, es el Hijo de Dios y reina eternamente y para siempre. Y dice Hebreos 12:24, ustedes han llegado a Jesús
¿el mediador de qué? Del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Así que lo que nos viene a ofrecer Jesús, ¿qué es? Perdón, para tener una vida nueva. Ese pacto alcanza su punto más alto en Jesús. Él cumple todos los pactos anteriores. Y no solo en quien Él, como el Hijo de Dios, el Hijo eterno del Padre, sino porque logra hacernos participar a todos nosotros de la gracia de su sangre preciosa, lo que Él hizo para nosotros. Te quiero leer primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 que dice, miren cuánto nos ama el Padre. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, mira cuánto te ama el Padre. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿cómo nos podemos llamar ahora? Hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Así que si alguien te pregunta, uy, sí, ¿quién te crees? ¿Quién te crees tú? Hijo de Dios. Así que el pueblo de Israel puede decir, soy el pueblo elegido, pero tú puedes decir, y yo soy hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Así que el nuevo pacto de Cristo termina cumpliendo el antiguo pacto de una manera que supera las mayores esperanzas, no solo de los israelitas, sino de cualquiera de nosotros, porque sobrepasa nuestras expectativas. Yo creo que nadie imaginábamos que Dios quería hacer un pacto para hacernos hijos de Dios. Así como Jesús, Él dice, yo soy el Hijo del Padre y el Padre y yo somos uno solo. Ahora podemos entender que ese pacto a nosotros nos enlaza, nos hace hijos, nos une con Él. Y mira lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. ¿Cuál promesa? De la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y una buena noticia, Jesús murió para que se cumpliera el pacto con nosotros, pero no se quedó muerto. Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Y que en su resurrección nosotros también tenemos resurrección. Y es un pacto que nadie puede romper. Así lo afirma el Espíritu Santo a través de Gálatas 3:15 cuando dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Así que los pactos no se pueden alterar, no se pueden cambiar, no se pueden romper, porque Dios es fiel y los pactos de Él son eternos. En Gálatas 3:17 dice, digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Así que Dios ha hecho pactos con el ser humano y concluyo previo a la boda de Joel y Cas. Dios siempre ha realizado pactos con el hombre a través del matrimonio. Siempre ha realizado pactos con el hombre a través del matrimonio. La historia de la humanidad comienza, ¿cuántos se acuerdan cómo comienza la historia del ser humano? Con un pacto. ¿Y ese pacto con quién lo hizo? Con Adán y Eva, un matrimonio. En Génesis 1, 27 y 28 dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, varón y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Posteriormente, cuando vino la renovación, y como decimos hoy en los términos informáticos, se
reseteó el mundo, todos fueron eliminados excepto Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos y obviamente la mujer de Noé. Dice que Dios hizo un pacto con ellos y otra vez a través del matrimonio dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y Dios pensó que a través del pacto matrimonial iba a bendecir también a los hijos. Y en Génesis 9:9 dice, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Después, Dios renovó el pacto con Abraham, como ya lo vimos, y en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en ese pacto estaban Abraham y ¿quién? Y Sara, su esposa. Qué hermoso que Dios siempre tome en cuenta que a través de un matrimonio Él bendice a la descendencia. En Génesis 17 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y cuando ambas partes se prometen algo mutuamente, el pacto trae como resultado la bendición del matrimonio. Y me llama mucho la atención cómo lo explica Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Y ahí habla de Berit Elohim, el pacto de Dios, y hace referencia a la mujer del pacto. Cuando dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con la mujer del pacto, con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Y aquí utiliza el término de Berit, el pacto del matrimonio, la mujer del pacto. Bendita sea tu esposa, la mujer de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Un término que mucha gente ha preguntado, ¿y en qué momento la Biblia habla de un pacto en el matrimonio? Muchísimas veces. Eclesiastés 9:9 vuelve a utilizar el término, la mujer de tu pacto. Solamente que cuando se traduce al español, solamente utiliza amada, porque no se encontró el término para hablar de ello. Goza de la vida con tu amada, la mujer de tu pacto, todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esa es tu parte en esta vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Así que el matrimonio no es un asunto privado ni social. El matrimonio es más que un asunto jurídico. El matrimonio ha sido instituido por Dios. El Señor mismo es el creador de ese pacto y es el principal testigo, el principal ministro de esa ceremonia nupcial. Por eso Dios bendijo a la primera pareja diciéndole en Génesis 2:24, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y además de hijos, a la iglesia nos hace esposa. En Ezequiel 16:8 ya se lo había dicho a su pueblo Israel, no solamente el parentesco de Dios con nosotros es de padre e hijo, sino también de esposo, esposa. En Ezequiel 16:8 dice, volví a pasar junto a ti y te miré, estabas ya en la edad del amor, extendí mi mano sobre ti, cubrí tu cuerpo desnudo y me comprometí contigo, hice un pacto contigo y fuiste mía, yo, el Señor, lo afirmo. Y cada vez que Dios habla de la relación entre Él y su pueblo, pone de comparación al esposo con la esposa. Por ejemplo, Oseas 2:19 y 20 dice, yo te haré mi esposa para siempre, te daré como dote el derecho y la justicia y el amor y la compasión.
Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Así que ese pacto es inquebrantable. Y cuando Dios diseña el pacto entre hombre y mujer, entre el varón y su esposa, como hoy lo harán Joel y Cas, dice Marcos 10, versículo 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre permítame parafrasearlo. Esto explica por qué hoy Joel deja a su padre y a su madre y se une con Cas, que será su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Gracias. Así que antes de tomarnos unos minutos, porque Joel y Cas se están preparando para subir acá, hoy ellos prepararon algo muy especial. Cada matrimonio aquí en Calacoya prepara su boda de manera especial, pero ellos dijeron, no, pero queremos hacerlo de 1 a 2 y tener un tiempo y no sé qué más. Bueno, vamos a respetar su decisión. Pero antes de ir a ese receso, yo no quisiera terminar este tiempo sin invitar a toda aquella persona que tal vez hoy vino por vez primera, pero que nunca ha hecho un pacto con Dios, que nunca ha hecho un pacto con Dios y que hoy lo haga. Yo quiero darle la salida hoy a Joe antes de que se vaya él a vestir guapo y se vaya a poner su traje de novio. Aquí ya está, pero miren, antes de que él se vaya, antes de que él se vaya. Joel, como el Señor dice, hoy tú te unes a Cas y serás uno con ella. Lloro de emoción, de alegría, de felicidad. El privilegio de ser tu papá. Y que con Cas tú edifiques un matrimonio ejemplar. Un matrimonio digno de ser imitado. Un matrimonio que dé fruto. Como lo dice Jesús, serán una sola persona. Y como lo establece el pacto, que ustedes fructifiquen y se multipliquen. Así que yo sé que ahora vas a salir para vestirte y arreglarte. Así que, Señor, yo bendigo a Joel y pido que tu bendición vaya con él. En unos minutos más estaremos siendo testigos de este pacto y que la bendición tuya esté al lado de tu hijo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar con él en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, hijito.
nos vemos en unos minutos. Bueno, antes de en lo que Joel sale a vestirse para la boda. Si alguien aquí dijera, pero yo nunca he hecho un pacto para convertirme en hijo de Dios, nunca he hecho un pacto para convertirme en parte de ese pueblo que será su esposa, y tú estás aquí hoy, yo te invito a que tú te pongas de pie y me permitas orar por ti. Que le digas, Señor, yo quiero vivir como tú dices. Y que pidas permiso, tomes tu lugar y vengas aquí al frente. ¿Lo quieres hacer? Mire, sí, aquí hay una señorita, una señora. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Traes con tu pequeñito. ¿Cómo se llama tu pequeño? Mateo. Hasta tiene un nombre bíblico, Mateo. ¿Alguien más quiere venir con Nancy? Sí, aquí están varias personas. ¿Cuál es tu nombre? Venancia. Gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Olga. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Pascual. Dios te bendiga. ¿Cuáles son sus nombres? Nabet. David. Gaby. Dios les bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Dios te bendiga. ¿Gaby? Ay, Gaby, perdón, te entendí, Daniela. ¿Tu nombre? Rocío. ¿Y vienes con tu hijo? Leonardo. Vengan por acá. Por acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. ¿Y tu nombre? Laura. Dios les bendiga. ¿Tu nombre? Daniel. Ahorita oramos, sí, ahorita oramos. Claro que sí. ¿Y cuáles son sus nombres? Blanca. Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Juan José. Juan José. ¿Y tu nombre? José Antonio. Miren, gracias a Dios, cuánta gente hoy está haciendo un pacto con Dios. ¿Cuál es tu nombre? Isaías. Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Shadani. Dios te bendiga. Y hay otro pequeño. ¿Tu nombre es? José. Dios te bendiga. Josué. Nombre bíblico también, ¿verdad? ¿Y tu nombre es? ¿Me dijiste? Isaías. Isaías. ¿Quién más está por aquí que hoy va a hacer su pacto con Dios? A ver, por acá. Vente por acá de este lado para acá a saludarte. ¿Tu nombre? Hugo. Dios te bendiga. Rebeca. Dios te bendiga. Yasmín. Dios te bendiga. Alicia. Dios te bendiga. Qué hermoso ver tanta gente. Miren, de aquí hay una gran cantidad de personas que hoy están haciendo un pacto con Dios. Yo quiero que nos pongamos todos de pie para este momento especial y podamos orar por ellos. La Biblia nos enseña que lo que hemos leído hace un momento, el Señor vino a morir por nosotros para hacer un pacto donde Él nos ofrece vida y vida eterna. La Biblia dice que por nosotros mismos todos hubiéramos ido a dar al infierno, porque ninguno, absolutamente ninguno, hicimos nada bueno ni lo necesario para alcanzar la vida eterna. Pero Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a vivir de una manera perfecta, a morir en la cruz por amor a nosotros, para obtener el perdón de pecados para nosotros. Pero la buena noticia es que no se quedó muerto en una cruz, no se quedó enterrado en una sepultura. Él resucitó y su resurrección es la garantía de nuestra resurrección y del perdón de nuestros pecados. Así que también nos enseña la Escritura que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos, y que todo aquel que lo recibe tiene el derecho de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y ustedes están tomando ya esta decisión de comenzar una vida nueva, una vida guiada por Él, donde Él les va a enseñar a vivir como lo hemos visto a lo largo de esta enseñanza. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y así con sus ojos cerrados, en voz audible, voz alta, para cumplir lo que dice la Biblia, podamos decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber tomado mi lugar en esa cruz, por morir por mí, para darme perdón de pecados.
Reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Así que hoy públicamente recibo ese perdón de parte tuya y te declaro mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, vive en mí. A partir de hoy, domingo 12 de marzo del año 2023, una fecha que nunca olvidaré, porque tú me estás dando la oportunidad de nacer de nuevo. Gracias por amarme. Ahora yo quiero aprender a amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Extienda sus manos aquí al frente, Señor. Bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos y te damos gracias porque tú les amas, porque tú tienes cuidado de sus vidas y permites que hoy tomen esta decisión, que nosotros como iglesia podamos ser sabios para guiarlos, discipularlos, atenderlos, amarlos y que ellos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues miren, detrás de ustedes hay una persona que les quiere dar el saludo y la bienvenida. Dejo este lugar a Marco y a Neto. A la 1 en punto comenzamos con el pacto y yo bajo rápidamente para estar allá con Joel y Cas. Muchas gracias, pastor. Y reafirmar esa invitación, que ahorita vamos a tener un break hasta la 1 de la tarde y todos estamos invitados a la 1 de la tarde a estar aquí para presenciar el pacto de Joe y Cas. Y pues si quieres pasar también al comedor, a la librería, las puertas ya están abiertas. Y para todos los papitos que dejan a niños y niñas, les informamos que desde la próxima semana tendremos un previo registro para que puedan dejar a los niños, donde vamos a tomar unos datos para que en cuanto lleguen al servicio pasen a registrarse, por favor. Y sin más que decir, Nos vemos a la 1. nos vemos a la 1 para el pacto de Joe y Cas. Excelente tarde, bendiciones, bye.